Hola, soy Berenice Aguilar, soy ingeniera biomédica Y yo soy Alfonso Munive, soy maestro en estudios políticos y sociales. y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la meritocracia. Hola Poncho, muchas gracias por haber venido, por aceptarme un café. Hay muchas cosas que quiero preguntarte y que espero que me puedas aclarar acerca de muchos temas sociales, que es tu área de expertise. Entonces, pues muchas gracias, espero que te guste el café. Muchas gracias por invitarme, Bere. Y pues nada, yo encantado de poder charlar contigo y pasar un muy buen rato. El tema que quiero preguntarte, acerca del que quiero preguntarte, está resumido en una palabra. No sé exactamente lo que implique o lo que hay alrededor de ella, pero es meritocracia. Y quiero entender bien de qué va, qué se trata, qué es. ¿Podrías explicarme un poquito? Mira, yo creo que podríamos partir de la palabra en sí, ¿no? Y que tiene que ver con una estructura, con una forma de organización política, social, económica, que parte de la idea de que las personas tienen la justa retribución por las tareas que realizan, ¿no? Es decir, las personas se desempeñan en los papeles o las funciones que les corresponden a partir del mérito propio. Pero en realidad a mí me parece que esta, más que una forma de organización real, pues tiene mucho de mito y mucho de ficción. Porque en realidad pues vamos a ver que pues las condiciones de vida de las personas en gran medida se encuentran marcadas pues por el contexto social, cultural, político, económico o cualquier otra en el que se encuentran. Es decir, no todas las personas o todas las acciones de las personas le van a encauzar directamente a una retribución justa, ¿no? Uh-huh. Y lo podríamos pensar, por ejemplo, en el caso de los millonarios. Es decir, hay una idea socialmente difundida en el que las personas que son millonarias o que cuentan con grandes recursos, viven en grandes mansiones, viven ahí y tienen esta cantidad de recursos tan grandes porque han realizado un gran esfuerzo, ¿no? Y en realidad muchas de estas personas pues tienen tras de sí una historia de vida que les ha sido bastante beneficiaria. Historias de familias, de abolengo de 3, 4 generaciones, acceso a educación privilegiada, que si nos vamos realmente a la cuestión de la meritocracia, es desigual. Existen muchas ideas, por ejemplo, de que la gente que tiene dinero porque trabaja más, en cuestión de tiempo, en cuestión de esfuerzo, y la realidad es que no siempre es así. Esta otra frase que se escucha mucho en redes sociales de que pues el pobre es pobre porque quiere, porque si quisiera ser rico pues le echa más ganas, a veces sirve justo para justificar, legitimar estas condiciones de desigualdad. Lo que explicas está visto desde el punto de vista, digamos, con un marco de referencia económico. Pero, ¿qué sucede si tomamos otros marcos de referencia? Por ejemplo, hay ciertas acciones en las que el esfuerzo se ve recompensado. Por ejemplo, se me ocurre hacer dieta y ejercicio. Son hábitos que si se forman, el cuerpo de la persona incluso tiene un cambio, ¿no? Y ese cambio no se puede negar. O aprender alguna otra habilidad, un idioma muy concreto. Si la persona se esfuerza, lo logrará, necesita ciertas condiciones a lo mejor intelectuales básicas, pero lo podrá hacer. Entonces, ¿dónde está el mito? Si hay, digamos, estas pruebas de que naturalmente existe esa recompensa al esfuerzo, ¿todo es mito entonces? ¿O dónde queda, digamos, esa parte? ¿O por qué en el marco de referencia, cuando es económico, ya no funciona? Tiene que ver con condiciones particulares de vida. Por ejemplo, esta situación que tú pones de los hábitos y la comida. Pensemos, por ejemplo, en una situación de pandemia que existe en México, que es la diabetes. Tal vez si nos centramos en dónde es que se concentra el mayor índice de presencia de estos casos, pues nos vamos a dar cuenta que no está en los estratos más altos. ¿A qué voy con esto? Que muchos alimentos que son de alto nivel calórico son mucho más accesibles a las personas. Es decir, no son productos costosos. Tal vez una persona que tiene un nivel socioeconómico muy bajo, pues tal vez no pueda tener acceso a niveles de alimentos de calidad. No sé, pienso en estos superalimentos como la arúgula o el salmón, que son realmente costosos. Pensemos en alguien como un albañil o un conductor de transporte público, que tal vez gane
600 pesos a la semana y tiene 3 hijos que mantener. Evidentemente el acceso a estos alimentos, por más intención que él tenga de tener una dieta balanceada, pues tal vez no sean tan accesibles como alguien que tiene un ingreso mucho mayor y sea una persona soltera. A eso nos referimos de repente con esta cuestión de los mitos, no solamente en la cuestión económica. Pensemos en salud, un trabajador que es chofer de una ruta. Las jornadas de los choferes de ruta generalmente son de 4 de la mañana a 6, 7 de la noche o a veces hasta más tarde. Es un trabajo completamente sedentario y entonces si él no tiene un cuerpo torneado, visto de una forma bastante sencilla, podríamos pensar que pues no tiene un cuerpo torneado pues porque no quiere, porque él podría salir a correr. Ahora el gobierno ha puesto estos gimnasios al aire libre, ¿no? Pues si quisiera podría tener un cuerpo torneado. Pero ¿qué pasa? Que sus condiciones de vida pues no son las mismas que un chavo o una chava que tiene un trabajo de 8 horas que tal vez le dé para tener 8 horas más de actividad. O personas tal vez que tienen tiempo pero hacen un desplazo en cuestión de la ciudad de 2 horas, 2 horas y media o 3 de venida y 3 de regreso. Entonces creo que esta cuestión de la meritocracia como mito desdibuja un chorro de situaciones bien específicas que más que la particularidad parecieran que es la generalidad, ¿no? Te hablaba de cuestiones culturales, tú mencionas los idiomas, la cuestión de una persona que nunca ha tenido contacto o consumo, pensemos un niño de 4 años a quien sus papás reconocen la importancia de aprender un idioma y le compran películas de Disney en Blu-ray que ya tiene la opción en español y en inglés, tal vez tiene una familiaridad con este idioma que alguien que compra películas pirata de 20 pesos que no traen la opción de que se escuche en inglés, no sé si me explico. Entonces, si está en estos dos niños que tienen acceso a las mismas películas pero en diferente formato van creciendo, es muy probable que la persona que tuvo acceso a los contenidos de Disney en inglés y se familiarizó con este idioma, pues vaya incorporando herramientas que la otra persona no. No es que la meritocracia en la cuestión económica se desdibuje, sino que más bien la trampa nos hace pensar que quienes llegan a estas cuestiones de logro y esfuerzo muchas veces es por sí mismas, y la realidad es que hay una serie de elementos externos que los van impulsando. Estaba pensando en esta película de Sandra Bullock, en el que ella y su esposo adoptan a un chico afrodescendiente y lo hacen deportista, y cuando la vemos así, ay, súper emotiva, y decimos, qué buena onda de esta señora. Pero incluso la misma película te lo dice, ¿no? La propia gente del gobierno empieza a sospechar que esta señora pues está aprovechando de un chavo en una situación de vulnerabilidad que tiene habilidades para el deporte. Entonces, visto desde fuera podríamos pensar que este chico pues lo logró solito, pero en realidad hubo alguien que dijo, pues este va para acá. Cuando hablamos de mito de meritocracia, tiene mucho que ver con esto, de pensar que la gente, por mera voluntad, por un voluntarismo netamente personal, puede generar movilidad social, y en realidad hay muchas barreras que se van interponiendo, ¿no? ¿Y cómo haría o cómo se haría para ir eliminando poco a poco esas barreras? Digo, esa sería la siguiente pregunta. Yo creo que lo primero es reconocer que el piso no es parejo. Aquí entra mucho esta perspectiva de equidad. Tenemos muy incorporado a partir de esta perspectiva de derechos humanos que todas las personas somos iguales. Y la perspectiva de derechos en este sentido de que todas somos iguales es bastante valiosa porque nos reconoce como personas, ¿no? Pero le hace falta reconocer como necesidades específicas. Y entonces la equidad justo lo que hace es decir que no todas las personas somos iguales. Pensemos en diferentes condiciones de movilidad, no alguien que está en silla de ruedas, en lengua, alguien que no sea hispanoparlante, que hable algún idioma originario o indígena y que solo hable ese idioma y que quiera estudiar en la Ciudad de México. Se va a encontrar en una barrera porque México, aunque se reconoce como un país multicultural, pues no tiene profesores a nivel superior, por ejemplo, que hablen otro idioma que no sea el español. Hablan inglés, muchos, ¿no? Porque lo exige el SNI o lo exige CONACYT, pero no hablan otro idioma que no sean esos dos. Dígase Mazahua, Tepehua. Entonces yo creo que lo primero sería reconocer que hay desigualdades y que esas desigualdades implican necesidades específicas. Pues muchas gracias por haber visto este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Activen la campanita.